Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 19 de mayo de 2025. Empieza una semana que tiene un arranque bastante distinto al arranque de la semana anterior, porque saben ustedes que ya el lunes de la semana pasada estábamos dándoles cuenta de las informaciones que estaban apareciendo en el diario El Mundo a través de los WhatsApps que cruzaron el presidente del gobierno y José Luis Ábalos. Y durante toda la semana, de lunes a viernes, sin ninguna excepción, estuvimos hablando con carácter prioritario, en lo que era la crónica política, de esos mensajes, porque cada día el mundo iba actualizando las entregas informativas con nuevos mensajes. Luego llegamos al fin de semana y parecía que esa lluvia había empezado a cesar. El gobierno respiraba más o menos aliviado, porque al menos un frente parecía que se tomaba una tregua. Y ahora empieza una semana en la que efectivamente esa tregua existe, porque no hay nuevos mensajes de WhatsApp publicados en el diario El Mundo, pero ojo, porque aparece un nuevo frente que es potencialmente incluso mucho más peligroso que el de los WhatsApps. Ya desde finales de la semana pasada, ustedes probablemente lo recuerdan, se estaba especulando mucho con la posibilidad de que conociéramos en un tiempo breve un informe que está preparando la UCO, en el que al parecer el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, salía mal parado. Ese informe todavía no ha salido. Pero los rumores y las informaciones periodísticas que empiezan copiosamente a filtrarse no solo nos repiten que es inminente que lo conozcamos, sino que además ya hay algún contenido que suena mal. Y esta es la apertura de un periódico, el Diario del Confidencial, que hoy ha sorprendido, no sé si la palabra es sorprender, que hoy nos ha ofrecido un anticipo que suena muy mal para los intereses del gobierno. Y es que la UCO, es decir, la Guardia Civil, ha intervenido un dispositivo, a Koldo García, que desvela, según la información del Confidencial, lo vuelvo a repetir, la existencia de una presunta nueva trama corrupta del Partido Socialista que operó durante meses de forma independiente a la que hasta ahora se conocía. Por lo tanto, no es que se trate de que vayamos a conocer la implicación de Santos Cerdán en la trama que primero se llamó Koldo y luego se llamó Ábalos. No, lo que cuenta el Confidencial es que la UCO ha descubierto una trama nueva, distinta, que operó simultáneamente, pero siendo distinta. Y esto es lo que confiere a esta información pues un peligro potencial que yo creo que ustedes calibran sin que necesidad de que yo lo subraye. ¿Qué detalles podemos contarles? Ángeles Hernández. La información estaba almacenada en una memoria encriptada, pero la UCO ha logrado acceder a su contenido. Los investigadores sospechan que en paralelo a la red de amaños que supuestamente tejieron José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama, Santos Cerdán utilizó su autoridad en Ferraz para que otros dirigentes socialistas con responsabilidades en la adjudicación de obra pública favorecieron a constructoras de su entorno. Una de esas compañías fue Acciona, con numerosos contratos en Navarra y País Vasco, dos regiones en las que Cerdán ejerce una gran influencia desde hace años. Los agentes han hallado chats de mensajería instantánea en los que el secretario de organización de Ferraz y Koldo hablan de adjudicaciones millonarias a este grupo. También se han localizado comunicaciones de la mano derecha de Ábalos con otros altos cargos del PSOE en el gobierno de Sánchez, administraciones autonómicas y corporaciones locales. La UCO está terminando la redacción de un informe sobre estas comunicaciones. Por su condición de diputado del Congreso, las pesquisas sobre Cerdán serán remitidas al juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, y en el que ya está imputado Ábalos, antecesor del político navarro en la Secretaría de Organización de Ferraz. Vuelvo a recordarles que es una información que aparece publicada en las páginas del Diario del Confidencial. Y por lo tanto es una información periodística. No estamos hablando de un informe que lleve la firma de la UCO y que haya trascendido como tal. Lo digo porque esta cautela siempre es necesario establecerla. A pesar de todo, en el gobierno contienen la respiración, eso está más claro que el agua. Y además hay informaciones, este fin de semana he leído, mejor dicho, algunas muy interesantes, sobre todo en el diario El País, a propósito de lo avisados que estaban en Moncloa de que Ábalos iba a alargar. Se produjo un intento de mediación que el gobierno rechazó y como consecuencia del rechazo de esa mediación se produjeron la filtración de los WhatsApps. Por lo tanto, ellos están, navegando
en una procelosa tormenta informativa que vamos a ver cómo deriva en las próximas horas. De momento, lo más preocupante es lo que les acabo de contar de la información que hoy ofrece el diario El Confidencial. Sobre esa información ha habido alguna reacción. Óscar López, que es el ministro más locuaz, entiende que esto es un eslabón más en una campaña perfectamente orquestada que él dice conocer de la ultraderecha. Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, quiero trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles, porque este gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Y la economía española va a seguir creciendo y España va a seguir contando con un gobierno que va a seguir avanzando en derechos. Lo dice él con nombres y apellidos, por eso creo que lo escuchen. Hay otras personas que hablan pero que no dan la cara. Las fuentes anónimas. ¿Y qué dicen las fuentes anónimas del gobierno? Que están tranquilos y que en todo caso apoyan de una manera absolutamente indisimulada a Santos Cerdán. Rubén Fernández. Ferraz no entra a comentar las noticias publicadas sobre Cerdán y solo recalcan que de momento ese informe de la UCO no se ha publicado ni se ha entregado al juez y que se lleva varios meses especulando sobre ese documento sin que haya novedades. Otros aprovechan para desacreditar a la Guardia Civil e insinuar que ya se lo ha filtrado a la derecha mediática y por qué esta tiene el conocimiento de este informe que debería ser confidencial. De momento el respaldo a Cerdán es cerrado, pero lo cierto es que en el partido hay personas que alertaron ya hace años del tren de vida demasiado alto que llevaba el secretario general. Comidas en buenos restaurantes, relojes, reformas en su casa de Navarra y un ático de 120 metros cuadrados en una de las calles más codiciadas del barrio de Argüelles, en Madrid. Un estatus que mantenía pese a que su mujer no trabajaba, como nos indican, y que se sostenía solo con su sueldo de diputado raso, ya que no se cobra ningún suplemento por ser secretario de organización del Partido Socialista. Bueno, por lo tanto, prudencia, silencio y apoyo. Esto es lo que nos cuenta Rubén Fernández. En el Partido Popular no están haciendo sangre todavía. Muy pocas personas, digo todavía, porque si saliera el informe de la UCO y ahí se contaran cosas como la que ya adelanta el diario Confidencial, me imagino que cargarían con toda la maquinaria pesada que tienen. Pero, de momento, se mantienen en una prudente expectativa. El único que ha querido salir a la palestra y especular con la posibilidad de que la información que hoy hemos conocido sea cierta es el presidente de Aragón, el señor Azcón. Si la información de la UCO que hoy hemos conocido en el Confidencial confirma que el responsable del Partido Socialista está envuelto en una trama de corrupción en la que cobra mordidas en la adjudicación de obras, pues es otro motivo más para que las elecciones se convoquen de forma inmediata. Bueno, vuelvo a repetir que esta información hace referencia a una nueva trama. Una trama distinta a la conocida. Esto es lo que le confiere a esa información un valor potencialmente letal para los intereses del gobierno y del Partido Socialista. Por otra parte, les decía también al principio, una cierta sensación de alivio porque la trama Ábalos, por lo menos en los WhatsApps de Ábalos y el presidente del gobierno, parece que ha dado una tregua. Pero ojo, porque también se están barajando informaciones bastante contrastadas que hacen referencia a un estado de cabreo cósmico en José Luis Ábalos y que por lo tanto desanimado el que fuera número 2 del gobierno y número 2 del partido en tiempos de Sánchez, está amenazando con apuntarse a la tesis del señor Aldama, es decir, de largarlo todo para protegerse en la medida de lo posible de un horizonte penal que ya de por sí es bastante negro. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes del entorno de José Luis Ábalos, consultadas por Libertad Digital, afirman que el exministro de Transportes está en una situación límite y no descarta seguir los pasos de Víctor de Aldama y colaborar con la justicia. Está muy decepcionado personalmente con Pedro Sánchez y se siente desamparado por el PSOE. No se ha sentido además respaldado por sus antiguos compañeros desde que estalló el escándalo. Uno de los detonantes para el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y el PSOE ha sido la investigación iniciada por el Supremo y por los agentes de la UCO a su hijo Víctor Ábalos, que ya tuvo que acudir a declarar como testigo ante el alto tribunal. Su situación familiar, personal y económica es muy difícil. Cuando está en Madrid suele alojarse en la casa de su hija. Ábalos esperaba ayuda de Sánchez o del PSOE para sufragar los gastos de su defensa. Las mismas fuentes consultadas apuntan que si Ábalos da el paso de seguir la senda marcada por Aldama, cuenta con los intermediarios necesarios para negociar con la Fiscalía Anticorrupción y alcanzar un pacto. El exministro tiene el convencimiento de que su situación judicial es muy complicada, que va a ir a peor y que solo podría paliarla de alguna forma de la mano de Aldama.
Vamos a ver si ese estado de ánimo cristaliza y efectivamente empieza a tirar de la manta. Tampoco estoy seguro de que eso vaya a ocurrir. Hoy se ha podido, digamos, también cobrar un cierto respiro, porque había una comparecencia potencialmente muy peligrosa en la comisión del Senado que está investigando la trama Ábalos, que saben ustedes que lleva operando desde hace bastante tiempo. Bueno, pues hoy ha desfilado por esa comisión en el Senado Joaquín Gutiérrez, que es el director del Parador de Teruel. Saben ustedes que informaciones periodísticas, primero el diario de Teruel, hablaron de una orgía que supuestamente había montado allí el señor Ábalos con Koldo García y con algunas de las sobrinas del señor Ábalos. Bueno, pues hoy Joaquín Gutiérrez ha dicho que no se produjo tal juerga, que eso es una invención de los medios de comunicación, empezando por el diario de Teruel, pero que él tiene razones para no querellarse o para no desmentir por vía judicial las informaciones periodísticas. Sepamos por qué. Luis Colom. Y entre otras cosas porque él no es quien para denunciarlo, sino sus superiores, los que tendrían que pedir una posible rectificación por parte del diario de Teruel, en un caso en el que Joaquín Gutiérrez ha afirmado por activa y por pasiva que no se produjo ninguna fiesta. Rotundamente no. No hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada. Se lo he manifestado antes y se lo repito. No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión. Además desmiente que Ábalos y Koldo llegaran en una furgoneta con prostitutas. Yo recibí al exministro, él vino en su coche, no había ninguna furgoneta y la única persona que le acompañaba en ese momento, y son a los dos únicos que saludé, es a él y a Koldo García. Y dijo que el ministro estaba cansado y que le diésemos la carta para pedir la cena para el ministro en la habitación. Porque el resto de personas que usted me preguntaba habían llegado antes, el señor Lambán y la señora Alegría. Por si fuera poco, Joaquín Gutiérrez resta credibilidad a los testimonios de sus trabajadores que dieron fe de los destrozos por la fiesta. ¿Cómo se explica que los trabajadores, no uno, sino más de uno, del Parador manifiesten a los medios de comunicación otra versión de lo sucedido esa noche? Yo pienso que son simples opiniones. Bueno, también será una opinión de usted, digo yo, ¿no? No es mi opinión, perdón. Es la verdad de lo que ocurrió. Entonces, usted sostiene aquí que los trabajadores del Parador de Teruel mienten, porque los testimonios que ahora le voy a decir son inequívocos. Yo los he escuchado también, señor. Y no son tan inequívocos, vamos, perdone, ¿eh? No. Y alguno inducido. Y no será la única sesión de esta comisión porque esta tarde tendrá que responder a las preguntas de los senadores Carmen Librero, la expresidenta de INECO, ligada a los contratos de Jessica Rodríguez. Bueno, de Jessica Rodríguez y de algunos de esos contratos tenemos que hablar ahora. Les decía que para Ábalos puede haber sido un respiro el hecho de que Joaquín Gutiérrez haya desmentido la orgía del Parador de Teruel. Pero lo que sí que es un hecho que no me le puede dejar muy tranquilo es que la Fiscalía apoya la imputación de Pardo de Vera, cuando era presidente de Adif, por haber contratado precisamente a una de las sobrinas de Ábalos, a la famosa Jessica. De nuevo, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que la Fiscalía Anticorrupción dio su visto bueno al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para imputar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, la semana pasada en relación a la contratación en la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes INECO de la prostituta José Luis Ábalos Jessica Rodríguez. El magistrado de la Sala Penal del Supremo que investiga a Ábalos, Leopoldo Puente, consideró en un escrito reciente que podría haber indicios bastantes de delito en la actuación de la también exsecretaria de Estado de Transportes y decidió entonces enviar la documentación correspondiente a la Audiencia Nacional al ser el órgano competente para investigarla en su caso. Antes de decidir al respecto, el juez Moreno solicitó entonces el criterio de la Fiscalía, que ya ha enviado un informe en el que apoya la imputación. Anticorrupción considera que Pardo de Vera pudo haber incurrido en presuntos delitos de malversación o tráfico de influencias. Ahora el juez Moreno, que fue el primero que comenzó a investigar la trama Koldo en torno a una presunta trama de comisiones en contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia, debe decidir si cita finalmente a Pardo de Vera como investigada. Bueno, como ven ustedes, llevamos 15 minutos de informativo y 15 minutos hablando de la corrupción. Y esto, pues naturalmente nos da una idea de cuál es en este momento el paisaje sobresaliente, predominante en la crónica política de estos días. El Partido Popular lo sabe, naturalmente, y lo aprovecha en la medida en que puede, porque es el principal partido de la oposición y por lo tanto tiene que desgastar al gobierno con esa herramienta. Y eso es lo que ha hecho hoy Alberto Núñez Feijóo. Bueno, lo hace todos los días.
Hoy ha habido reunión de la Junta Directiva Nacional para convocar ya formalmente el congreso que se tiene que celebrar en junio, el congreso del partido, del principal partido de la oposición, y una intervención ante todos sus conmilitones, ante, digamos, los pesos pesados del Partido Popular. El señor Feijóo ha hecho una lista completa, larga, de casi 40 segundos, a propósito de los epígrafes que configuran el ambiente que estamos respirando en España desde hace ya bastantes años. Repasemos. Amnistía, censura, privilegios, apagones, trenes, ausencia de presupuestos, Ábalos, Koldo, los familiares del presidente, Tito Berni, Delcy Gate, los WhatsApps, los puntos violetas amañados, los billetes en Ferraz, el CIS, los medios públicos, la ocupación de las instituciones del Estado, el fiscal general investigado, el ataque a los jueces, las luchas entre ministros, la falta de respeto a la corona, la política exterior, la energética, el saqueo fiscal y los ocupas. Suma y sigue. Esto hablando del gobierno. Hablando de su partido, porque al final cuando un partido convoca un congreso es para hablar de ese partido, de su programa, de los retoques, de las nuevas caras, de la nueva estrategia, de lo que quiere venderle a la sociedad para ganar unas elecciones cuando se tengan que celebrar esas elecciones. Por lo tanto, no hablando del adversario, sino hablando de uno mismo, que ha dicho el señor Núñez Feijóo. Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP se prepara para afrontar una nueva etapa en la que se volcarán contra el gobierno de Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, los escándalos, la debilidad parlamentaria o el caos en la gestión. Alberto Núñez Feijóo pretende rearmar al partido ideológicamente y políticamente de cara al próximo Congreso de julio, que presenta como un debate de ideas que refuerce la unidad del partido con temas como la unidad nacional, la ocupación, la igualdad ante la ley o la economía. Vamos a crecer, vamos a abrir y vamos a integrar, vamos a discutir, pero no a dividir. No vamos a esconder diferencias, vamos a convertirlas en propuestas. Porque la unidad no se impone, se construye. La verdadera unidad nace del respeto y se fortalece con la confianza. Y en esta misma sala, ya no digamos fuera de ella, no todos pensamos ni pensaremos igual, pero sí todos queremos lo mismo. Entre los nuevos perfiles que destacan como organizadores del Congreso, el de Alma Ezcurra, eurodiputada y directora de la Fundación Reformismo el 21, conocida ayusista que está muy bien considerada por la cúpula del partido. Bueno, ven ustedes que el señor Núñez Feijóo no ha querido hacer ninguna referencia a uno de los grandes asuntos del Congreso. Yo creo que esta es una opinión personal, por supuesto. Tenemos mucho tiempo para hablar del Congreso del Partido Popular, de aquí hasta que se celebre. Pero en mi modesta opinión, los puntos cruciales son dos. En primer lugar, las caras nuevas, el nuevo equipo del que se quiere rodear Núñez Feijóo, y en segundo lugar, la relación con Vox, porque todo el mundo sabe que o cambia mucho esto demoscópicamente en poco tiempo, cosa que no parece probable, o el Partido Popular necesitará a Vox para gobernar. Y ese es el gran argumento que esgrime un día sí y otro también Sánchez y los partidos que le rodean para alertar a la sociedad española del peligro que supone votar al Partido Popular, que sería abrirle las puertas también a la participación en el gobierno de Vox. Por lo tanto, el señor Feijóo lo querrá orillar, no sé cómo lo querrá tratar, pero que ese es el elefante en la habitación, no tengo yo particularmente ninguna duda. Y de esa cuestión hoy han querido hablar, Feijóo no. El único dirigente del Partido Popular que creo que ha hablado con toda claridad, y se lo agradezco, sobre esta cuestión, es el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida. Que los españoles sepan que si el Partido Popular tiene que pactar con Vox para que haya gobiernos, pactaremos con Vox, respetando nuestros principios, que si Vox se quiere ir de nuestros gobiernos, nosotros les dejaremos que se vayan. Que lo que no vamos a hacer es traicionar los principios del Partido Popular. Bueno, insisto, le agradezco al señor Almeida que fije esa posición. Me gustaría más que la fijara el señor Feijóo. El señor Feijóo, pues, en verlas venir, dejarlas pasar y si temean, decir que llueve, que por eso viene de Galicia. Bueno, y luego está el último capítulo informativo del día. Leerán ustedes hoy en muchos medios de comunicación, porque es una información bastante reiterada, que el Partido Socialista quiere salir de esta situación tan incómoda para ellos, con tanta corrupción de por medio, sobre todo haciendo referencia a la política internacional y también a los éxitos de la política económica. Y efectivamente parece que respondiendo a ese patrón, hoy lo que ha querido el PSOE es desviar la atención ¿hacia qué? Hacia Israel, pero en el marco del Festival de Eurovisión que se celebró el sábado pasado. Terrible. Fíjense, para empezar, para abrir boca, lo que ha dicho hoy Óscar López. Me parece lamentable las campañas que he visto en redes por parte de representantes de la derecha y la ultraderecha, por parte del PP y de Vox, que reflejan mucho odio, mucha inhumanidad y desde luego muy poco patriotismo.
¿Ve el Partido Popular como su maridaje con Vox va a salir a relucir con o sin motivo? Aunque sea hablando de Eurovisión, y tienen ustedes a Óscar López para demostrarlo. Pero bueno, si damos un paso más y llegamos al fondo de la cuestión, a la parte medular, nos vamos a encontrar con unas declaraciones hoy del presidente del gobierno reclamando que Israel sea expulsada de Eurovisión. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Bueno, hay quien dice, y no le falta la razón, que este es el globosonda clásico del gobierno para distraer la atención. Ya veremos si distrae o no distrae la atención. Pero, bueno, la petición es muy llamativa. Y no sé si, en fin, es lo que más preocupa en este momento a los ciudadanos, no lo sé, lo ignoro. De momento, así como mucho apoyo no parece que haya tenido. Las únicas declaraciones que yo he oído respaldando esta tesis del señor presidente del gobierno vienen de Podemos. Escuchen a Pablo Fernández. El resultado de las votaciones, yo creo que es evidente que ha habido una campaña orquestada desde la ultraderecha para favorecer, para votar, como digo, al Estado sionista y genocida de Israel. Es la verdad bastante lamentable y a mí particularmente me causa sonrojo que nuestro país haya otorgado la máxima puntuación a un Estado terrorista, asesino y genocida como es el Estado de Israel. El Partido Popular no ha querido entrar en esta polémica, pero Vox sí. Escuchen a José Antonio Fuster. ¿El ente, la Corporación Radio Televisión Española, es un poder público? Sí. Luego, por tanto, debería tener un principio de neutralidad. En cualquier Estado de Derecho medianamente normal, el presidente de la corporación no es que debería dimitir, es que tendría que ser cesado inmediatamente por incumplir el mandato constitucional, que es el de el principio de neutralidad de los poderes públicos. Bueno, pues es lunes, es 19 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos con la crónica de tribunales porque el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha rechazado la solicitud de 3 magistrados conservadores, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y César Tolosa, que pedían paralizar la tramitación de los recursos contra la ley de amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase sobre las dudas planteadas por otros tribunales españoles respecto a la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Conde Pumpido argumenta que la función de control de constitucionalidad del tribunal es independiente de las decisiones que puede adoptar la justicia europea y ha decidido que el debate sobre la amnistía se realizará próximamente sin esperar a la respuesta del TJUE. Además, también ha descartado que el Constitucional plantee por ahora una cuestión prejudicial propia ante el Tribunal Europeo, tal y como solicitaban los mismos magistrados. Y siguiendo con la crónica de tribunales, hay novedades también en la investigación de la gestión de la DANA, que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre y dejó 228 muertos. Hoy hemos conocido que la Audiencia Provincial de Valencia ha respaldado la actuación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra y rechaza investigar a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé al considerar que no existen indicios de delitos como omisión del deber de socorro o prevaricación administrativa por omisión. El tribunal argumenta que la competencia en protección civil y la gestión de la emergencia correspondía a la Generalitat Valenciana, no a la delegada del Gobierno, y que los denunciantes no han justificado que Bernabé tuviera la obligación legal de actuar en los términos exigidos. Todavía no hay reacción de la Comunidad Valenciana al respecto, pero antes de conocer la noticia, esta mañana a las puertas de la Junta Directiva Nacional del PP, Carlos Mazón ha vuelto a insistir en lo abandonados que se sienten por el Gobierno central. El Gobierno de España nos está dejando abandonados. En el momento más crítico de la Comunidad Valenciana, cuanto más apoyo necesitamos. No nos responden a los fondos europeos para la catástrofe, no avanzan con las ayudas, no se están haciendo las obras para evitar que esto vuelva a pasar. Pero estamos en un estado de práctico abandono.
Y hoy tanto el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, como el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, han comparecido en el Congreso, donde se celebra una nueva jornada de la Comisión de Investigación sobre la llamada Operación Cataluña. Mientras Trias ha exigido que quienes inventaron y difundieron, dice, un informe policial falso que le atribuía una cuenta millonaria en Suiza, le pidan perdón, señalando directamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al PP por haber traspasado todas las líneas para apartarlo de la política, pues Junqueras ha acusado al PSOE de actuar también al margen de la democracia al permitir o participar, dice, en el espionaje a políticos independentistas. El Estado español y los gobiernos del Estado, tanto los del PP como los del PSOE, desconocen sistemáticamente, actúan en contra sistemáticamente de todos los criterios establecidos por la Comisión de Venecia sobre el espionaje. Por lo tanto, estamos acostumbrados que el PSOE también, en ámbitos de espionaje y en ámbitos de infiltraciones policiales, siga actuando a menudo al margen de los criterios democráticos. Y continúa la resaca política, las filtraciones de los mensajes publicados este fin de semana por el diario El Mundo, esta vez entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro de Transporte, José Luis Ábalos. En los mensajes enviados en octubre de 2020, Zapatero reconoce a Ábalos su amistad con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y descalifica al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al que llama fascista, y muestra su apoyo al embajador en Cuba. Bueno, pues hoy el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha hecho esta valoración. Estos mensajes confirman lo que desde Vox venimos denunciando desde hace años, la existencia de vínculos directos entre el socialismo español y regímenes criminales como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Y en clave económica, la Comisión Europea ha revisado al alza su previsión de crecimiento para la economía española en 2025, situándola en un 2,6%, lo que representa un aumento de 3 décimas respecto a su estimación anterior, y convierte a España en la economía que más crecerá entre las grandes de la eurozona, a pesar, eso sí, de la incertidumbre global y las tensiones comerciales, especialmente con Estados Unidos. Mientras tanto, Bruselas ha rebajado las previsiones de crecimiento para la eurozona y la Unión Europea hasta el 0,9% y el 1,1% respectivamente, debido al impacto negativo de la guerra arancelaria, lo que acentúa el contraste con la buena marcha de la economía española. Leticia Vaquero. En línea con las previsiones de crecimiento económico de España para este 2025 por parte de la OCDE, el Consejo General de Economistas o el propio Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión Europea calcula que creceremos un 2,6%, 3 décimas más de lo calculado hasta ahora, en otoño, algo que contrasta con la previsión a la baja de los países de la zona euro, que lo harán solo un 0,9%, se calculaba que crecería el doble, o de la Unión Europea un 1,1%, lo empeora 4 décimas. Esperamos un crecimiento moderado este año y un crecimiento más acelerado el próximo año. Es lo que explicaba el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa tras constatar la enorme incertidumbre creada por la política arancelaria de Trump. Para el Ejecutivo Comunitario, la economía española será la octava que más crecerá, muy por encima de Alemania, que lo hará solo en un 0%, Francia o Italia, debido a la demanda interna, el buen comportamiento del mercado laboral, la inversión y los fondos europeos. Pero no hay que perder de vista la desaceleración de nuestra economía, que tras el repunte de 2024, cuando su PIB creció un 3,2%, se prevé, sin embargo, ahora que vaya bajando hasta un 2,6% este año y a un 2% en 2026. También somos campeones en paro de la Unión Europea, el único país con una tasa por encima del 10%. En cuanto al déficit, eleva su pronóstico para España del 2,6% al 2,8% en estas nuevas previsiones de primavera. Y también en economía, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va ganándole la batalla a las plataformas de pisos turísticos, porque ha ordenado a Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios considerados ilegales por incumplir la normativa de publicidad de alojamientos turísticos en varias comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. Aunque Airbnb recurrió la medida ante la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la actuación del Ministerio y ha ordenado la retirada inmediata de 5.800 de estos anuncios, mientras se mantiene abierto un expediente sancionador contra la plataforma. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha aplaudido así la decisión del TSJM. Creo que es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda, y creo también que es la demostración de que cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones.
Y por cierto que hoy también continúa el cruce de acusaciones por la situación límite que se está viviendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas a cuenta de las más de 400 personas sin hogar que acampan las instalaciones. El Ayuntamiento de Madrid ha respondido al requerimiento de AENA con otro requerimiento. En este caso, el consistorio ha pedido al Gobierno central que en un plazo máximo de un mes asuma la responsabilidad de los solicitantes de asilo que actualmente están siendo atendidos en centros municipales, argumentando que la gestión y atención de estas personas corresponde al Estado y no a los recursos locales que están desbordados. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Buscar que cada administración asuma su responsabilidad y que los solicitantes de asilo, pasados 3 días desde la solicitud de asilo, la competencia le corresponde al Gobierno de España legalmente. Tenemos solicitantes de asilo que llevan más de un año en dispositivos de acogida del Ayuntamiento de Madrid, pero no les vamos a dejar en la calle frente a lo que está pasando en Barajas. En Barajas hay que fumigar y hay que echarles a la calle. Y en todo caso, la responsabilidad es del Ayuntamiento. Y 2 titulares más, terminamos en el exterior porque Israel ha anunciado un ataque sin precedentes contra la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, ordenando la evacuación inmediata de la población hacia la zona costera de Al-Mawasi, en el marco de una gran operación militar destinada a destruir las capacidades de Hamas y tomar el control total de toda la franja. Y por otro lado, la Unión Europea y el Reino Unido han anunciado un acuerdo histórico que refuerza su cooperación en áreas clave como la defensa, la pesca y los programas de intercambio juvenil, marcando un acercamiento significativo tras el Brexit. El pacto incluye mecanismos para coordinar políticas de seguridad, gestionar conjuntamente los recursos pesqueros y facilitar la participación de jóvenes británicos en iniciativas europeas como el Erasmus, lo que simboliza una nueva etapa de relaciones más estrechas y colaborativas entre ambas partes. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.